Bienvenidos a nuestro programa Escuchando a Jesús. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. En este domingo, el tema central es el reino de Dios. El reino de Dios en las Sagradas Escrituras y sobre todo en los Evangelios es el tema central. Jesús ha venido a instaurar el reino de Dios. Y Jesús comienza su ministerio, como nos lo dice el evangelista San Marcos. Dice que después de que Juan Bautista fue arrestado, Jesús salió a proclamar que el reino de Dios ha llegado y es necesaria una conversión del corazón para aceptar ese reino de Dios en nuestra vida. Jesús tiene claro cuál es su misión. Su misión es construir el reino de Dios en la tierra frente al reino del mal. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Nosotros del sacramento del bautismo hemos sido consagrados sacerdote, profeta y rey. Significa que desde el bautismo entramos en el reino de Jesús. Entramos a formar parte de su reino. Y ese reino de Jesús tiene unas características especiales. El reino de Jesús se caracteriza por la paz, por la justicia, el amor, la unidad, la verdad, la sinceridad, la reconciliación, el perdón y muchas otras características. Por eso lo podemos distinguir también del reino del mal o del reino de las tinieblas, que tiene sus propias características como son la mentira, el engaño, la falsedad, la muerte, la injusticia y muchas otras características que se nos presenta. El reino de Dios es para nosotros la oportunidad de entrar a participar de la vida de Dios desde el bautismo. Los evangelios, sobre todo el evangelio de San Mateo, nos presenta 7 parábolas acerca del reino de Dios. Hoy estamos meditando el evangelio de San Marcos y en este pasaje del evangelio Jesús habla del reino de Dios y lo compara con 2 pequeñas parábolas que son muy similares, pues ambas hablan acerca de la semilla. Jesús dice como la semilla por sí sola no puede germinar si no es plantada y no tiene las condiciones para que pueda germinar y crecer y convertirse en un árbol y dar frutos. Después Jesús nos habla acerca de la semilla de mostaza. Dice Jesús que es una semilla muy pequeña, pero que después de que ha sido plantada y ha germinado, puede convertirse en un arbusto donde los pájaros pueden anidar y pueden estar bajo su sombra. El reino de Dios, dice Jesús entonces, es algo así. Se planta desde el bautismo en nuestro corazón y por la fuerza del Espíritu Santo
va creciendo en nosotros, se va fortaleciendo. No sabemos cómo, como la semilla que tampoco sabe cómo ella misma va siendo transformada. Así nosotros, el Espíritu Santo es el quien va transformando nuestra vida e incluso los corazones de aquellos que reciben ese mensaje de Cristo y hacen posible que el reino de Dios llegue a todos. En el Padre Nuestro, en nuestra oración diaria, Jesús nos enseñó a decir que tu reino venga a nosotros. De ahí que la importancia del reino de Dios es fundamental en nuestra vida de cristianos. Yo tengo que ser consciente de que como bautizado, como cristiano, debo construir el reino del bien, el reino de Dios, el reino de la salvación. Debo construirlo en mi vida, debo construir el reino de Dios en mi familia y en el mundo. Nosotros escuchamos cómo los medios de comunicación hablan de tantas situaciones terribles alrededor del mundo. La mentira, el engaño, la injusticia, la pobreza, la muerte, la mentira. Y podríamos decir que según los medios de comunicación reina el mal en el mundo. Pero también nosotros estamos aquí para que ese reino de Dios que Jesús inauguró y que compartió con sus discípulos y que ahora nos lo da a nosotros, nos lo pone en nuestras manos para que lo construyamos, también nosotros pongamos nuestro granito de arena y transformemos desde nuestra vida, desde nuestro entorno, el mundo con el Evangelio, con la palabra del Señor, con la bendición de Dios. En conclusión, hermanos, los invito para que nosotros abramos nuestro corazón al reino de Dios y nos sintamos constructores del reino de Dios para nuestro bien y el de los demás. Dios los bendiga. Un feliz domingo.